Hola, soy Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto. Hoy estrenamos una nueva edición de nuestro podcast Propuestas del Bicentenario, pero lo estamos adecuando a la coyuntura que vivimos, que va a ser una electoral y que se alinea con nuestra campaña Elegir Bien comienza hoy. Cambiamos un poco la rutina, ya no vamos a conversar con expertos en temas sociales, económicos, sino vamos a enfocarnos en las propuestas de los partidos que están postulando a la presidencia de la República y al Senado en los próximos meses. Entonces va a ser un espacio para poder mostrarle a ustedes lo que nos ofrecen los candidatos a través de sus jefes de planes de gobierno y voceros técnicos. Hoy, como primer invitado, tengo el agrado de darle la bienvenida a José Salardi, jefe del plan de gobierno del Partido Alianza para el Progreso, que postula al señor César Acuña como candidato a la presidencia. Bienvenido, José. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Saludos a ti y a todo el público que nos va a seguir. E indudablemente, saludo a este espacio. También creo que es importante tener esa posibilidad de discutir las ideas y los planes de manera técnica por el bien del país. A ti el agradecimiento. Para empezar, un poco el diagnóstico del país, de dónde partimos, desde APP, ¿cuál consideran que es el principal problema que enfrenta hoy el país? Bueno, sin duda el país todavía tiene muchas brechas por cerrar, pero lo que más nos aqueja coyunturalmente es el tema de la inseguridad, ¿no? Es un aspecto que incluso lo estamos viendo, las estadísticas de inicio de año demuestran de que no estamos, digamos, afrontando de manera adecuada, digamos, este flagelo que nos está tocando a todos. En esa línea creo que ese gran problema, incluso cualquier encuesta también un poco grafica como principal problemática a abordar por el próximo gobierno una lucha frontal contra todo el tema de la inseguridad y la delincuencia que tenemos día a día. Otros aspectos, indudablemente, lo discutimos la vez pasada cuando conversamos aquí, nuestra economía, si bien ha cerrado, uno ve el balance económico del 2025 en materia de macroindicadores, podemos considerar que es un año bastante positivo, ¿no? Y más aún si nos referenciamos con nuestros pares de la región. Sin embargo, todavía creo que coincidimos en que el Perú tiene mucho más por tener una dinámica mucho más acelerada de crecimiento, tiene todo el potencial allí, y creo que ahí hay otro gran reto, ¿no? De poder realmente encender esos motores para la economía de un salto de 3.5% anual a niveles no menores al 6%, y para eso se requiere un acompañamiento importante desde el lado del gobierno central, ¿no? También tenemos tareas pendientes como la gran reforma del Estado, que es un aspecto que se dejó en general, o las llamadas también reformas de segunda generación, que en el tiempo se han abordado muy tímidamente y que permitirían que en un ciclo positivo el Perú pueda mirar distinto el futuro y encaminarse. Y temas que salió como la salud, la educación, la pobreza que todavía tenemos que un poco revertir, son aspectos que van a decantar en la mirada sistémica que tenemos nosotros con nuestro plan. Tú has tenido, digamos, una carrera en el sector público, has sido ministro de Economía y Finanzas, sabes cómo funciona el animal por dentro. Haciendo un balance, digamos, de cara a tu trayectoria profesional, ¿en qué hemos fallado? ¿Por qué no hemos logrado un desarrollo pleno que la población perciba que le llega, digamos, por un lado? ¿Y cuáles son los principales riesgos que vislumbras a futuro? Sí, sin duda, como bien dices, la experiencia en el Estado que enseña que lamentablemente en el tiempo nos dedicamos mucho solo a regular las cosas, ¿no? Y eso de una u otra manera va golpeando en una primera instancia a todo lo que tiene que ver, vemos, con la dinámica empresarial en el país. Se ponen muchos obstáculos, muchas barreras, y finalmente el dinamismo se pierde, ¿no? Igual pasa para poder cerrar las brechas, el hecho de cerrar las brechas, que es algo que la población espera con mucho interés, el poder revertir los problemas que hay en salud, en educación, el mismo acceso al agua y saneamientos, servicios que son básicos en general, se tarda mucho y se complica por la propia dinámica y la propia regulación que se ha puesto del Estado en materia de los procedimientos, de los plazos, de cómo se va un poco el desenvolvimiento de los proyectos y de la débil capacidad de gestión que ha habido, ¿no? Yo creo que hay un punto que hay que revertir de manera sustancial. Yo creo que hay experiencia suficiente, al menos el equipo que me acompaña técnicamente, para poder un poco abordar ello y poder dar un shock de gestión importante que permita realmente revertir esta problemática y permitir que el Perú pueda lograr esa aceleración en materia de crecimiento, que es la que comentaba previamente, ¿no? Tener servicios como el de salud, por ejemplo, en los niveles que están hoy en día, tener al ciudadano de a pie esperando meses por una cita médica es algo inconcebible, ¿no? Más aún considerando que ya hay experiencias que se han puesto desde el mismo Estado en el servicio a la población que han dado resultados exitosos. Por ejemplo, en el caso de
de salud. Tenemos en salud mismo 2 hospitales Bata Blanca que hace años operan, tanto en el Callao como en Villa María del Triunfo, que si uno los valora y los compara con los demás hospitales que conforman esta red de salud, son los que tienen más alta valoración y mayor percepción y aceptación de la ciudadanía, donde prácticamente te atienden como si fuese una clínica privada. Y la gran pregunta es, ¿por qué no todo el sistema puede ser así? ¿No? Entonces yo creo que ahí hay un reto de abordar distinto esta situación, de poder un poco revertir, como te digo, teniendo ya casos exitosos que pueden replicarse, y eso tiene que ver con un tema de decisión política y de gestión adecuada para que esto pueda fluir de manera positiva. Igual en el tema del agua. En el tema del agua también tenemos 50 empresas a nivel nacional con múltiples problemas que no logran cerrar la brecha. Sin embargo, en Lima, yendo de la mano con el sector privado, convocándolo a que participe, se logró avanzar en cierre de brechas importantes, al menos lograr ese camino. Por ejemplo, un proyecto exitoso como el de Provisur, que tenemos al sur de Lima, que permite una planta desaladora y una planta de tratamiento de aguas residuales, haber solucionado un problema histórico de décadas, donde teníamos 4 distritos sin el acceso adecuado al servicio, que hoy en día se atiende prácticamente al 100%, ¿no? Igual el tratamiento de aguas residuales, en Lima hace 15 años casi el 80% de los residuos, de las aguas residuales eran lanzadas al mar sin ningún tipo de tratamiento, o sea, para apenas tratar un 20%, incluso con dudosa calidad de tratamiento. Sin embargo, se convocó al sector privado para tener plantas desarrolladas al sur y al norte de Lima, y con ello nos ha permitido pasar de un 20% a más del 90% de tratamiento de aguas residuales. Igual hay que seguir, mantener, sostener ello para que este servicio, si hay adecuaciones necesarias para este tipo de plantas que están operando, hacerlas de tal manera que con ello se garantice la sostenibilidad en el largo plazo. Entonces son ejemplos puntuales donde yo creo que ya se han tomado rutas adecuadas. Sabes que yo soy un convencido de las acciones público-privadas, que nos han dado resultados en múltiples sectores, y yo creo que esa ruta es la que hay que seguir. Y un poco APP plantea en el plan de gobierno ir por esta ruta de las APPs con un plan agresivo para los próximos años y acompañar todo aquello que se está desarrollando y que permita a la larga cerrar brechas a lo largo del país de manera descentralizada, con un impacto directo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? Ya yendo al plan programático, y ya tú lo mencionaste, la clara apuesta es por las asociaciones público-privadas, y de hecho tu gestión y tu carrera está marcada por ello. ¿Tú crees que todas las brechas de infraestructura del país se pueden, digamos, son sujetas a ser, digamos, atractivas para que el sector privado entre? O sea, toda la problemática de infraestructura, toda la única solución son las APPs, ¿o qué cosa harías, qué cosa plantean ustedes de distinto para abordar el problema de la ineficiencia, de la inversión pública, proyectos paralizados, obras que no tienen impacto? Y mucho tiene que ver también con la corrupción que persiste en el país, según la Contraloría. ¿Cómo compatibilizar el modelo de APP con el hecho de que la inversión pública moviliza 50.000 millones de soles todos los años y gran parte está en manos de gobiernos regionales y locales? Así es, sí, indudablemente es cierto, no necesariamente toda la brecha se puede cerrar con APP, también hay un tema de ver, digamos, los números, porque hay una tasa de retorno para el privado, hay que ver un poco los espacios en ese sentido. Perú desarrolló varias modalidades para un poco atacar los problemas de infraestructura, ¿no? Tenemos la obra pública tradicional que bien menciona, con un presupuesto que se maneja con diferentes estamentos del gobierno, las APPs que han ido ganando espacio progresivamente en el tiempo, pero que aún tienen una participación muy pequeña en relación a lo que puede ser la gran torta presupuestal, por decirlo así. Ahora por impuestos, que también es otro mecanismo que va ganando una atracción interesante. En los 2 últimos años se han logrado adjudicar proyectos por cerca de 9.000 millones de soles aproximadamente, lo cual es un avance interesante en lo que tiene que ver con el mecanismo. Y bueno, y los mecanismos de gobierno a gobierno, que también fueron megacontratos que se ejecutaron en los últimos años, que ayudaron en un momento de manera exitosa al tema de Panamericanos a poder, digamos, cumplir con el compromiso que tenía el país. Sin embargo, en el tiempo se hizo ya mucho más, digamos, amplio a nivel de diferentes sectores. Pero lo que nos demuestra hoy en día la situación que hemos llegado es que presupuestalmente es complejo abordar estos megaproyectos por un mecanismo que es de obra pública tradicional, lo que no quita que haya habido, digamos, muchos instrumentos valiosos que hay que adaptar y que hay que recoger para los demás mecanismos, como son los PMO, como son mejores contratos con modelos como los NEC y otros que están ayudando, digamos, han aportado para que el país pueda tener mejor dinámica en ese sentido. La Junta también de Disputas, que te permite no perjudicar el proyecto, sino solucionar los problemas hacia un lado y poder ir avanzando en esa ruta de acción. De hecho, la apuesta es porque, digamos, en la estructura, comentaba hace un momento de lo que puede ser la torta presupuestal, las APPs todavía tienen una posición que no llega al 20% como base. Y está demostrado
que es el mecanismo que no solamente te permite garantizar un cierre de brecha, sino que adicionalmente tener la sostenibilidad en el servicio en una mira de largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que en ese costo-beneficio de analizar todo lo que el Perú ha venido destinando como recursos en materia de obra pública tradicional y la serie de problemas que bien ha señalado, la corrupción que hay, que está enquistada en diferentes programas y que tanto daño hace, la posibilidad también de que lamentablemente se generen una serie de obras que están paralizadas, inconclusas y con recursos que prácticamente el Estado es una demostración que ha invertido mal, hay que hacer un giro y un punto de quiebre en esa línea de acción. Es cierto, los gobiernos regionales y municipales también tienen una porción importante presupuestal y una dinámica allí, pero también progresivamente en los últimos años han ido confiando más por este mecanismo de APP o de obra por impuestos. Han estado un poco involucrándose mucho, han hecho delegaciones importantes a los ministerios y también el encargo por inversión para que los apoye. Y hay un portafolio que se viene manejando de manera importante y que está en su propia dinámica, que es la propia del ciclo de proyectos, ¿no? Pero que yo creo que el compromiso, al menos que tenemos en el plan, es que en estos 5 años ir adelante con todo ese portafolio que está allí, ejecutarlo, acompañarlo y ir de lado para que esto realmente se plasme y sea realidad y no tener pues proyectos que demoran a veces décadas en poder madurar y salir en ejecución, ¿no? Claramente no se puede hacer todo a la vez y hay muchas obras que están planteadas en el plan de gobierno por APPs, pero con un alto nivel de cofinanciamiento. ¿Qué plantean en materia tributaria, en materia de incrementar los ingresos permanentes? Sí, de hecho el plan busca ser totalmente responsable en el tema económico. O sea, aquí hay que ser todo equilibrado, ¿cierto? Lo que hay que tener claro es que en 5 años no se van a solucionar los problemas que tiene el Perú de manera estructural, sobre todo en el cierre de brecha de infraestructura. Son 150 mil millones de dólares más o menos que nos demanda la brecha, y es una brecha que siempre vamos a tener que avanzar en el tiempo pues, en función al desarrollo del país. Sin embargo, tenemos nosotros que continuar en esa línea de acción para poder avanzar. Por ello, lo que se ha planteado es lo que se puede realizar, lo que se puede adjudicar en el quinquenio, lo que se puede acompañar. Por eso decía, el quiebre ya con el tema del G2G tiene que ser importante, porque uno cuando ve hoy en día los espacios presupuestales que se tienen en materia para los sectores, realmente están copados por esos megaproyectos. Por eso es importante, una cosa es apalancar un proyecto a nivel de G2G y la opción de apalancar 5 más vía una APP en un horizonte a largo plazo. Entonces eso te permite ir desplegando más infraestructuras de manera simultánea, ¿no? Pero aún así la billetera no alcanza. Entonces hay varias miradas ahí. Es importante lo que dice. Es clave también el tema tributario. Nosotros estamos planteando algunas reformas importantes. Definitivamente la presión tributaria sigue siendo muy baja. La misma base tributaria sigue cargando el peso de los impuestos. Tenemos un país sumido mucho en la informalidad, que tenemos que comenzar a hacer atractivo que el sector informal comience realmente a migrar hacia la parte formal. Entonces, en esa línea hay algunos planteamientos allí. El plan es bastante detallado en incorporar las medidas que se están buscando para poder tener regímenes un poco distintos, extinguir algunos que no han funcionado, de tal manera que la línea de los ingresos comience a avanzar, pero aún así tampoco va a ser suficiente. O sea, en ese sentido vamos a ir avanzando, pero dadas las necesidades que tenemos de infraestructura, la generación de ingresos va a ayudar a comenzar a apalancar varios proyectos adicionales, pero también hay que poner el ojo en un tema que hay que debatirlo de manera importante en este momento. Nosotros tenemos un manejo saludable de nuestra deuda externa en las últimas décadas. Estamos con un ratio que está en niveles de 32%, pero si uno compara, digamos, países que tienen el mismo grado de inversión que nosotros a nivel global, más que nos duplican el ratio. Si vemos a Chile como gran referente regional y más cercano, está en niveles de 42% aproximadamente con este ratio. Entonces yo creo que hay un espacio, siempre siendo responsables, pero en una línea de invertir en desarrollo, invertir en crecimiento, invertir en infraestructura, no en gasto corriente, sino en inversión, que nos va a generar un retorno importante. Yo creo que era una mirada distinta y ver cuánto margen de acción podemos tener. 10 puntos de endeudamiento adicional que nos podría llegar, por solamente citar un ejemplo, que nos puede llegar a un nivel de 40% de ratio, implican cerca de 30 mil millones de dólares que tranquilamente podrían ayudar a infraestructura a generar un apalancamiento mayor en esa línea, lo cual va a ser obviamente progresivo y generar más crecimiento y comienza a generar un ciclo positivo de ingresos también para la economía. Pero son temas que hay que abordarlos, digamos, en esa línea de progresividad, de ver una apuesta seria por el país para dar ese salto de crecimiento, porque si no íbamos a tener siempre un cuello de botella. Además, las finanzas, los textos técnicos financieros en general, el apalancamiento recomendable siempre está entre 40 y 60. Nosotros estamos en 32. Entonces ahí yo creo que está bien seguir siendo serios en esa línea, pero quizás nos estamos poniendo un corsé que no nos permite
dar un impulso adicional a la materia económica y la dinámica del crecimiento, sobre todo con esta brecha que tenemos por cerrar. Entonces, difieres de convergencia al 30%, digamos, de deuda producto. Sí, totalmente. ¿Y no crees que esto puede estar, digamos, esta postura puede ser un poquito, digamos, benigna con todas las contingencias que hay sobre el fisco? El Consejo Fiscal lo ha alertado, leyes que han sido aprobadas, que debilitan las finanzas públicas, contingencias derivadas de fallos judiciales, laudos arbitrales, Petroperú, empresas que demandan recursos, han demandado recursos del Estado en salvatajes. ¿Cómo compatibilizar esta mayor heterodoxia, por llamar de una forma fiscal, con el manejo de estas contingencias y permanecer un país que sea creíble en el manejo de sus finanzas públicas? Sí, de hecho, bueno, ahora vamos a tener dos cámaras, con lo cual esperemos que todo lo que sucedió previamente que nos siga prosperando y que el Senado debe ser. Entonces es clave elegir bien, tener a los representantes adecuados ahí en el Poder Legislativo para que ya no podamos experimentar lo que se vivió en los últimos años. Adicionalmente, es clave observar todo aquello que definitivamente estas iniciativas de gasto ante el Tribunal Constitucional tienen que ser observadas para comenzar a frenar ese. Yo sé que hay una presión fuerte, además si uno va, ya digamos, de a pie, se encuentra con una presión de diferentes gremios con demandas insatisfechas por años, ¿no? Pero sin embargo, no todo se puede atender de manera simultánea, indudablemente. La idea es generar un círculo positivo de bienestar. En la medida que la economía comience a crecer otra dinámica, genere más ingresos, comiencen a cerrarse las brechas, el Perú sea más competitivo, eso va a ser mejor para todos por los niveles de ingresos que vamos a generar y la posibilidad también de atender mejor esta situación. Y volver, en un momento tuvimos la opción de un superávit fiscal, hoy día parece imposible, pero en un momento lo tuvimos y hay que ver cómo caminamos hacia esa ruta. Temas como el que mencionas de Petroperú, indudablemente es una situación que ya no se puede repetir. Yo saludo la decisión tomada por el gobierno en este momento para poder ya poner un orden en esa situación y evitar que se siga pues saliendo recursos del fisco que finalmente son 17.000 millones de soles que en los últimos años se dieron de ayuda a la empresa, ¿no? Y eso equivale a varios colegios, a varios hospitales que se están dejando de hacer por ayudar una empresa que en condiciones normales y bien gestionada, incluso por un apoyo del sector privado, podría tener otra situación y no tendría que estar dependiendo del fisco. Ese tipo de distorsiones son las que pensamos corregir automáticamente y eso pasa transversalmente en el Estado en general. Por eso la reforma que también estamos planteando para el Estado nos lleva un ahorro importante de recursos, porque nosotros estamos un poco yendo en la línea. Creemos que 19 ministerios no pueden seguir un poco operando, aquí tiene que haber un cambio total. En algún momento se planteó la extinción de los programas que tienen que ver con el manejo de infraestructura. Creo que los ministerios ya no deben estar metidos en temas de desarrollo de proyectos. Los ministerios tienen que focalizarse en una rectoría eficiente y especializada, y los programas que tienen que ver con la ejecución tienen que ser concentrados en una sola entidad, que debe ser el Ministerio de Infraestructura, que sí hay una apuesta por crearlo y desarrollarlo y poderlo viabilizar. Para esa manera, igual, vamos caminando por diferentes sistemas que hay en el Estado y definitivamente requieren optimizaciones porque hay muchos programas que superponen funciones, que duplican esfuerzos y finalmente no tenemos impacto. Entonces, todo ello te va a generar también un componente importante adicional de recursos ahorrados que sumar además. Y es cierto, efectivamente, yo te decía que no converjo hacia el 30% porque en ese momento es seguir, obviamente, un poco asfixiándonos en ponernos un corsé y no ir al desarrollo. Y sí, hay que sentarnos, obviamente, a abordar con seriedad estas vulneraciones que han habido y que han presionado mucho compromisos fiscales que a la larga, como bien alertó el Consejo Fiscal, en su momento hay que comenzar un poco a poner un stop y comenzar un poco a replantear las cosas, ¿no? Y en este proceso de rediseñar el Estado, ustedes proponen, de hecho, la reducción de 19 a 10 ministerios. ¿Esto involucra achicar, digamos, al Estado? ¿Es despedir a funcionarios públicos? Sí, es reubicar. Indudablemente los mejores técnicos y los mejores cuadros van a seguir, pero hay situaciones que se duplican. Por eso la apuesta es en simultáneo aprender toda la dinámica para comenzar a una apuesta agresiva por la inversión privada, tanto local como extranjera, generar las condiciones para que eso también sea una fuente de empleo importante y que aquellos profesionales que lamentablemente no puedan seguir en el Estado puedan ser absorbidos y también entrar en la actividad privada. De hecho, va a haber un acompañamiento en una etapa de transición para ellos. Yo creo que sí, por eso es clave mirar de esa manera, porque si seguimos como estamos, lamentablemente las condiciones que hacia futuro no van a ser lo más favorables para el país. En un momento tiene que haber un punto de quiebre para que realmente nuestra economía aspire realmente a ser una economía avanzada y podamos entrar en una ruta del desarrollo real. Si no, vamos a seguir con esta situación. Hay muchos, como comentamos en su momento, la corrupción está muy enquistada también en diferentes estamentos en el Estado y son temas que tenemos que combatir directamente, ¿no? Ahora, cuando me hace acordar,
tu efímera gestión en el MEF fue cuando tú justamente planteaste una extinción de programas de inversión pública. Así es. El tema político es complejo. Entonces, ¿cómo plantear esta reducción del tamaño del Estado y a su vez lidiar con toda la, digamos, el costo político que eso puede demandar? ¿Cómo blindar ese proceso del rechazo de sindicatos, de trabajadores y de partidos que se pueden oponer a eso? Mira, es lo que pasa hoy día con Petroperú, y yo lo digo abiertamente, o sea, el interés de 2.500 personas y donde hay incluso excedente de trabajadores no puede estar por encima del interés de más de 30 millones de peruanos, ¿no? Y eso lo debe entender el país en general. Y eso pasa en la salud, pasa en la educación, pasa en el sistema de agua y saneamiento. Entonces, yo creo que eso tenemos que mirar de manera distinta, ¿no? Y hay que explicar mucho y obviamente la ventaja en este momento en relación a lo que tú comentas, lo que yo quise hacer en un momento determinado, quizás es que estamos en un momento, va a ser un momento político distinto, con un gobierno que recién llega, donde tiene que obviamente generar los consensos del caso y explicar el porqué de estas medidas y por qué va a ser beneficioso. Querer incursionar, por ejemplo, inversión privada en el sector de agua y saneamiento, no implica pues que todos los trabajadores van a quedar sin empleo. Implica que se les va a fortalecer, se les va a capacitar, se les va un poco a llevar a una dinámica de ver realmente una gestión eficiente que a la larga cumplan con su labor de ser, que es llevar el servicio ciudadano. En muchos casos se ha confundido el rol y se piensa que las empresas son de los trabajadores, y no es así. Incluso hemos visto la cantidad de beneficios exagerados que se han generado, ¿no? Con acuerdos aquí y allá. Entonces, eso es un tema que tiene que cambiar radicalmente. O sea, Perú no puede ser capturado de esa manera. Tenemos que el país mirarlo distinto y comenzar a llevar realmente condiciones adecuadas, porque finalmente con esa situación ganan pocos, ganan minorías, ganan espacios pequeños y perdemos todos. Y yo creo que es un punto que hay que abordar con seriedad, ¿no? Y respecto a la minería informal, cambiando de temas por completo, ¿cuál es la postura de ustedes respecto a la formalización de la minería pequeña y artesanal? Hay que traer a la formalidad indudablemente, ¿no? Sin duda, ese es otro problema que tenemos. En los últimos años estamos viendo, así como tenemos este problema de la inseguridad, pero el tema de la informalidad está ganando unos terrenos de manera importante, no solo en la minería, también en temas como vivienda. Son aspectos que van avanzando y que estamos prácticamente en un rol muy pasivo y mirando cómo esta situación se va dando. Nosotros sí tenemos un plan importante en materia de pasar hacia la formalidad, aquellos informales o artesanales que hagan una ruta. Definitivamente todo lo ilegal se va a combatir de manera frontal, hay que utilizar mucho, dar todas las herramientas y las posibilidades a las fuerzas que están involucradas en ello, a la misma SUNAT, usar mucho la tecnología, comenzar a entrar con una situación distinta y sentir presencia del Estado para que este tema que también es un poder económico, hay que reconocerlo. O sea, ahí se mueven. Hoy en día exportamos seguro de manera formal e informal casi lo mismo, ¿no? Entonces eso te implica que hay mucho recurso económico allí que tenemos que indudablemente avanzar en ese sentido. Entonces la presencia nuestra en buscar que la minería informal comience a pasar a la legalidad y adicionalmente también apoyar a la minería directamente, porque estamos convencidos que Perú es un país minero que tiene muchos proyectos que están esperando la posibilidad de salir adelante y que son miles de millones de dólares que están ahí enterrados, que no se pueden viabilizar, y en muchos casos también que han sido entorpecidos por la ilegalidad que se ha puesto al lado. Es un tema que como gobierno se busca afrontar directamente, trabajar de la mano con el sector privado, con los inversionistas, y ver lo que se requiere, y también con la población para conversar con ellos y explicar cuál es el daño que se genera en el muy largo plazo. Hay muchas experiencias al respecto en las cuales se puede ver cómo el impacto negativo que se ha tenido por no ir con la inversión privada formal les ha generado en condiciones ambientales, de posibilidades de empleo, de las condiciones, digamos, deplorables que se encuentran en el entorno. Además, en el caso, retomando la minería ilegal, ya hay ejemplos importantes. Hay un ejemplo interesante, por ejemplo, en La Libertad, donde Patas ha sido un problema serio, y lo es. Tenemos a un caso como el de Sumagol, muy cerca en otra provincia, que es una mina que también llegó y encontró informalidad y pudo trabajar un modelo exitoso para poder incorporarlos, para poder generar empresas comunales, para poder darles oportunidades. Y hoy en día es un desarrollo, una mina que se viene explotando muy bien y generando un desarrollo interesante. Entonces, yo creo que ese tipo de experiencias son las que tranquilamente se podrían replicar, pero es con un trabajo articulado tanto público como privado, ¿no? Y respecto a la ley de concesiones mineras, ¿crees que hay un tema de derechos de propiedad? Porque hay algunos que quieren redistribuir algunas concesiones ociosas. ¿Cuál es la postura de ustedes respecto a ese tema? Sí, en realidad es importante conocer con quienes tienen concesiones mineras cuál es su plan real que se tiene hacia adelante y el plan de inversiones que se está planteando, ¿no? Sobre esa base es lo que tenemos que conversar y ver un poco, apoyar en lo que se requiera, si eso es tramitología, lo que está un poco impidiendo
que se avance en esa línea de desarrollar los proyectos mineros que tienen a su cargo, apoyarlos para que se siga ampliando ese ciclo de expansión que se pueda dar. Obviamente Reinfo ya no debería postergarse más, debe ponerse un coto ahí al respecto y sobre esa base empezar realmente a trabajar y ordenar bien el sector, ¿no? En general hemos visto, José, estos últimos años una pérdida digamos, de gravitas o de ascendencia de la tecnocracia frente a la política. Tú eres un técnico que ahora, digamos, estás articulando con lo político. Así es. ¿Cómo lograr recuperar el espacio de la tecnocracia en el mundo de la política pública, que hoy día creo que está bastante subordinado a lo político? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo creo que era importante un poco, me invitaron a poder, digamos, liderar este plan de gobierno. Yo creo que es un reto interesante. Para mí es importante que estas ideas y es un aporte al país se discutan bien técnicamente y esto se puede viabilizar. Yo creo que con esto tendríamos un país distinto. De hecho, se ha ido un poco deteriorando mucho y el punto más crítico fue quizás cuando se dio el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y vimos cómo rápidamente se desarmó todo lo que nos costó décadas poder construir. Igual, no quita que ya había muchos profesionales y técnicos que ya habían dejado el Estado, pero en ese momento, digamos, ahí realmente digamos, infravaloró la labor de lo que puede tener un funcionario público, se llega sin ningún pergamino, cualquiera puede asumir un cargo de importancia y eso no se puede dar. Hay que tener una tecnocracia, realmente se está liderando el destino del país, entonces es importante tener los cuadros técnicos adecuados para esa finalidad. Nosotros también tenemos planteamientos importantes para que la meritocracia sea atractivo, o sea, que haya una meritocracia para que con lo cual haya una línea de carrera importante y sea atractivo para que los buenos profesionales puedan entrar y captar a los mejores en el Estado. De hecho, hay un tema en materia remunerativa que habrá que reevaluar en un momento para ver que esto pueda darse de manera adecuada. Adicionalmente, también el rol de la Contraloría tiene que tener un cambio. No podemos seguir en esa línea porque finalmente también se ahuyenta mucho y no solo la Contraloría, también a nivel de Fiscalía, a nivel del Ministerio Público. A veces creo que por el tema político y esta contaminación y estas, digamos, discrepancias de los últimos años que han habido que no le hacen nada bien al país, también ha tenido un impacto y un correlato en lo que puede ser la burocracia del país. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que darle un punto de inflexión importante, más aún si queremos liderar estos cambios, es clave tener un excelente equipo económico y también un equipo técnico, perdón, y también buenos funcionarios que acompañen la ejecución de todo esto que se está planteando como reforma del país, ¿no? Claro, pero te insisto un poco en la pregunta porque, claro, uno puede ver personas, digamos, de trayectoria liderando técnicamente las propuestas de un partido, pero si uno ve la trayectoria de cómo se comporta políticamente el partido, puede que haya una brecha en sus votaciones y que una cosa es lo que dice de una mano y con otra mano pues hace lo contrario. Entonces, nuevamente, ¿cómo compatibilizar? Esto no es único a APP, sino en general cómo compatibilizar lo que los técnicos recomiendan y al final los políticos dicen, no, va por otro lado. Yo creo que es clave el tema del espacio de conversación y de explicar, ¿no? Yo siempre considero que explicar estos temas y ver de una medida determinada que siempre digo que puede parecer muy bueno en corto plazo, pero a la larga perjudica al país, es importante elevar el nivel de debate en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay un poco el compromiso en esa línea. Si algo también caracteriza en este caso al candidato César Acuña es la capacidad que tiene de diálogo, de poder lograr consensos, de poder un poco llevar en esa alineación de apostar por la gobernabilidad, ¿no? Yo creo que en este espacio que se viene, en estos 5 años, yo creo que es clave tener este estilo y este punto de inflexión para poder ir adelante, porque si no, si seguimos, lamentablemente estamos en una posibilidad de que si Perú la toma y puede realmente ejecutar las reformas que están pendientes, las puede llevar adelante, se gestionan de manera adecuada, podemos tener un país con un futuro bastante interesante, como siempre lo hemos hablado. Seguir girando y seguir haciendo experimentos, irnos al otro lado, ya sabemos a dónde nos puede llevar, ya tuvimos una sonada fuerte y una gran alerta en el 2021 y en poco menos de año y medio prácticamente se desmontó mucho lo que se había avanzado en 3 décadas y se puso en alto riesgo, ¿no? Vino el gobierno posterior, Dina Boluarte, hubo un apoyo importante a Pepe por la gobernabilidad. Si Dina Boluarte no hubiera asumido, ¿dónde estaríamos ahora, no? Si hubiéramos seguido en esa línea de lamentablemente el camino que nos está llevando a esta izquierda radical, hubiera sido complicado para el país. No hablaríamos hoy día de estas expectativas, quizás no hablaríamos tan ni de elecciones probablemente. Entonces yo creo que esa experiencia tenemos que tomarla muy en serio, muy en cuenta,
porque trata de ver el futuro del país y creo que están ahí las condiciones, están ahí las posibilidades y simplemente hay que desarrollarlas, ¿no? El tiempo es corto, vamos a entrar rápidamente a una pregunta de nuestra audiencia. Joel Cuadros hace 3 preguntas, te las leo las 3 y una respuesta corta, por favor. ¿En qué contribuiría la creación de un Ministerio de Infraestructura? ¿Cuál sería el costo-beneficio? Si se creara un solo Ministerio de Infraestructura, ¿a dónde iría el personal que actualmente trabaja en estos programas? Sí, o sea, el Ministerio de Infraestructura, prácticamente como fue concebido, y yo creo que Chile da un buen ejemplo con lo que es el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Ahí se concentraría mejor todo lo que tiene que ver con la obra pública tradicional, con las asociaciones público-privadas, con los mecanismos de intervención que existen para poder desarrollar proyectos de inversión. En ese sentido, el costo-beneficio es muy amplio para el país, permitiría tener un ordenamiento mayor de cómo desarrollar los proyectos, de cómo focalizar bien en el cierre de brechas y avanzar en esa línea. E indudablemente, los mejores técnicos que tenemos en los programas y que tienen especializaciones en el tema van a ser parte del Ministerio de Infraestructura, van a pasar a esa línea de acción para la evaluación que siempre sea para esa finalidad, pero hay personal técnico en los programas que tranquilamente entra a formar parte de ello y con ello poder encaminar el cierre de brecha del país, ¿no? Bueno, muchas gracias, a ti, José. Gracias. ¿Quieres decirle un mensaje final a nuestra audiencia? Ahí la cámara es tuya. No, muchas gracias a ti. Nuevamente yo te felicito por el espacio. Yo creo que es importante tener este tipo de conversaciones y de debates técnicos. Yo creo que sabemos que las campañas tienen su propio matiz, pero yo creo que no hay que perder el norte y hay que tener en claro que es un momento importante y crucial para el país, ¿no? Y hay que votar con mucha seriedad. Nosotros tenemos una propuesta seria. Si bien el plan ha sido evaluado, se evaluó el resumen que colgamos para el jurado, pero son 500 páginas que sustentan lo que se está planteando. No son, digamos, ofertas gaseosas ni tiradas al vacío, son ofertas serias, técnicas, que lo que buscan realmente es plantear lo que se puede hacer en 5 años y lo que se puede dejar encaminado para el futuro del país. Ese ha sido el trabajo de estos meses, que creo que ha sido bastante bien logrado y con toda la apertura para poderlo conversar y discutir donde sea necesario. Gracias. Muchas gracias. Hemos estado con José Salardi, jefe de Plan de Gobierno de APP, en esta contienda electoral y en nuestro podcast electoral Propuestas del Bicentenario. Muchas gracias.